exposición, pues a su disposición en el atril. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer desde luego al Consejo y en particular a su presidente, don Rafael Calatrava, por haberme invitado a este foro. Siempre me siento a gusto cuando hay gente del mundo del derecho, del mundo de la medicina y del mundo, en este caso, de la prevención, la seguridad y la salud laboral. Voy a partir, o mejor dicho, voy a referirme a aquello que ahora no voy a hablar, porque obviamente ya la mesa anterior tuvo oportunidad de tratarlo, oyendo a los anteriores ponentes, a Miriam, Izaskun, a Mario. Por tanto, la estrategia de seguridad y salud en el trabajo del año 2015-2020 no voy a entrar para nada. Sí quiero, sin embargo, llamar la atención sobre lo que a mi entender deben ser los caminos por donde ha de discurrir en el futuro el tema de la salud, de la seguridad y la salud en el trabajo. Los datos, evidentemente, son elocuentes. Los accidentes del trabajo se han reducido desde los años 70, pues desde 2.680 accidentes mortales que hubo en el año 73, pues a la quinta parte. Actualmente son 555. Y de esos 555 se da la circunstancia que 111 son de accidentes in itinere. Accidentes in itinere, que es un primer aspecto que simplemente decir una pincelada. A mi entender hay que también repensarlo, porque claro, una cosa es un accidente en misión, alguien que está realmente trabajando en la carretera, y otra cosa es que uno viva digamos, en un espacio preurbano, es decir, lo que sería para los franceses la banlieue, y en definitiva que todos los días te muevas 100 kilómetros. Evidentemente hay un riesgo, que en este caso lo está asumiendo el empresario, y puede ser concretamente que sea un bárbaro el que está conduciendo todos los días. Por tanto, este es un campo en el cual en el futuro habrá que repensarlo y replantearlo. También hay que llamar la atención, porque también se indicó anteriormente, que los accidentes de trabajo evidentemente han caído pues a unos índices, a unos números, desde luego, casi insignificantes. También las enfermedades del trabajo y las enfermedades profesionales, hemos de pensar que a pesar de que se hizo hincapié aquí en que el marco jurídico, la nueva ley de prevención, había sido como una especie de panacea, pues mire, yo la inflexión la situaría justamente en la Ordenanza General de Seguridad y Higiene del Trabajo del año 71, que es cuando las estadísticas efectivamente empiezan a bajar. ¿Qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado el marco jurídico. Evidentemente que el marco jurídico, tenemos una Constitución que el artículo 40 nos dice lo que dice y concretamente los artículos 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores también nos dice lo que dice. Pero a la postre, están en alguna medida reiterando lo que dice el artículo 7 de la antigua ordenanza. ¿Qué es lo que ha cambiado? No el marco jurídico. Hombre, claro que ha cambiado el marco jurídico, pero lo que ha cambiado es la realidad socioeconómica. ¿Por qué? Porque gran parte de los accidentes de trabajo antes estaban asociados a una sociedad industrial y resulta concretamente que todos esos sectores industriales que generaban gran número de accidentes de trabajo están periclitados cuando no finiquitados. Es decir, pensemos en Asturias. Les podía traer aquí las estadísticas y veremos concretamente que, claro, en Asturias pues quedó tabula rasa todos los sectores que eran los que creaban precisamente los accidentes de trabajo, porque estaban ligados a, digamos, la fuerza en sangre, sea el sector metalúrgico, sea el sector minero, el naval o el textil o el que sea. En Asturias es un ejemplo muy fácil siempre de poner el reflejo de las estadísticas. Evidentemente la realidad asturiana no es la misma que pueda ser concretamente en León, sin ir más allá, ¿no? Lo cual significa que los accidentes de trabajo no creo que por mucho que vayamos a insistir, por mucha educación y mucha colaboración, se vayan a mejorar demasiado las cifras. Incluso podríamos decir que está más bien en la educación personal. A mí me toca llevar muchos juicios todos los días. Efectivamente, yo llevo más de 30, soy de cuerpo letrado, llevo más de 30 años celebrando juicios todos los días y a veces veo juicios por recargos y yo digo, ¿y es posible concretamente que en este caso se atribuya la responsabilidad al empresario que no puede hacer nada? Y quedas perplejo. Y estoy pensando ahora mismo en un caso que eran unos mozos que tenían un comedor estupendo concretamente en la empresa y sin embargo llevaban su hornillo y no se les ocurre otra cosa concretamente que echar alcohol en un hornillo. Claro, no se pueden imaginar cuando pusieron concretamente ahí en pantalla la cara y el cuerpo cómo les quedó, pero digo, bueno, ¿y qué puede hacer el empresario en este caso? ¿Qué puede hacer? Pues muy poco. Entonces,
no voy a insistir en este campo de los accidentes de trabajo. Me voy a ir justamente a los otros dos terrenos que suelen olvidarse a la hora de abordar el tema de la siniestralidad, que son las enfermedades profesionales y las enfermedades del trabajo. ¿Y por qué digo esto? Por una razón obvia. Concretamente, el 15% de las enfermedades que se tratan en el Sistema Nacional de Salud tienen un componente laboral. Pero digamos que queda enmascarado porque en total actualmente las enfermedades profesionales y las enfermedades de trabajo, el 60%, ya lo decía también aquí Izaskun, tienen un componente ligado al esqueleto, son musculoesqueléticas, y un 20% aproximadamente tienen que ver con los sentidos. Pues bien, de todas ellas, el 15% son tratadas en el Sistema Nacional de Salud, es decir, a través de un coste social, porque lo pagamos todos, y que tienen un componente, sin embargo, laboral. Hay que pensar si todas esas enfermedades musculoesqueléticas, si todas esas enfermedades que afectan a los sentidos, si en realidad están bien o mal catalogadas, si en realidad tiene hoy o no sentido el concepto de enfermedad profesional e incluso de enfermedad del trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque está muy claro que salvo las fracturas, las esguinces, las lesiones en los ojos, las heridas, en todas las demás a veces hay un componente multicausal o multifactorial. ¿Cómo disocias concretamente de lo que es propiamente laboral de lo que no es? Pues en España posiblemente tengamos que recorrer el camino que han recorrido, por ejemplo, en Francia. En Francia, desde los años 90, han instaurado un sistema totalmente diferente. No tiene mucho sentido que, como digo, absorba el Sistema Nacional de Salud estos costes sociales, y en Francia entonces tienen un sistema que pasa por el pago de una cantidad a tanto alzada, otra cosa es determinar esa cantidad a tanto alzada, que pagan los empresarios y que en definitiva asume el sistema de salud general, pero sin entrar en estas distinciones, porque a la postre en que terminamos, pues en todos esos juicios que tengo todos los días de IT, donde concretamente nosotros, la Administración de la Seguridad Social, decimos concretamente que el cuadro que tiene ese señor o esa señora es laboral, y la mutua va a decir concretamente que es de contingencia profesional. Eso lo veo yo todos los días. Por tanto, en estos momentos, ¿tiene sentido la enfermedad profesional tal como está? Pues miren usted, pensar concretamente que alguien está expuesto a un agente biológico, físico, químico, el que sea, alguien que yo veo las vidas laborales todos los días, que en 2 años pasa por 20 trabajos, dígame usted qué exposición tuvo en 2 años en 20 trabajos. Cuéntamelo. Otra cosa es, por ejemplo, que lo tenemos en Asturias, Miriam, los de AZSA. Concretamente AZSA, la asturiana del zinc, pues tenemos 100 demandas aproximadamente. ¿Por qué? Porque unos trabajadores estuvieron sometidas a inhalaciones de mercurio. Y ahí concretamente a lo mejor no se hizo, desde luego, una política de prevención adecuada. En ese caso sí tiene sentido, diríamos, que entre en juego la prevención. Pero en otros casos, cuando yo me pregunto, que es una también vengo postulando, hay que revisar el sistema de seguridad social. Y fíjese concretamente que yo soy letrado de la seguridad social, es más, jefe de los servicios jurídicos concretamente de Asturias. ¿Tiene sentido hoy que digamos que alguien tiene una incapacidad permanente total cuando lleva 3 meses, diríamos, trabajando de peón, por decirlo de una manera, y en todos los últimos años ha estado en esos 20 trabajos? Pues no tiene sentido. Tampoco tiene sentido decir hoy que la siniestralidad lo asociamos con el accidente de trabajo, porque los accidentes de trabajo son cada vez menos graves y menos intensos. ¿Y por qué son cada vez menos graves y menos intensos? Porque claro, tú no estás bajo una grúa o una máquina de 100 toneladas. Usted concretamente está al cargo de un robot en una planta concretamente de vehículos. Por tanto, todo eso me lleva a pensar que el sistema, el doble listado concretamente, por ejemplo, de enfermedades profesionales, a mi entender, es un sistema obsoleto, y que concretamente, no solamente ahora cuando fue la modificación por el Real Decreto 1299 de 2006 de las enfermedades profesionales, pudo aprovecharse para no solamente introducir nuevas enfermedades, sino para ver si tiene sentido o no mantener
las enfermedades profesionales tal como están. Desde luego, hay que mejorar la gestión en este campo. Y en este campo hay que mejorarlo porque el registro de enfermedades profesionales y enfermedades del trabajo sigue siendo muy deficiente. Y veremos por qué. Y termino dentro de 2 minutos. Hay que armonizar también lo que se entiende por enfermedad profesional y enfermedad del trabajo. No tiene sentido que concretamente en España pues terminaremos con 17 comunidades autónomas diciendo que cada una, digamos, igual cosas distintas. Pero no es lo mismo lo que se entiende aquí que en Francia. Ya me pasó con la historia clínica. Fui el paladín, ahí tienen uno de mis libros, la historia clínica electrónica. Y digamos, tengo que decir que fracasé totalmente. Yo en el año, hacia los años 90, cuando nadie habla de historia clínica electrónica, yo escribí un libro que era El enfermo transparente y decía que si lógicamente estábamos en la Unión Europea, tendría que ser en las mismas circunstancias que el resto de los trabajadores europeos. Tendríamos que tener, porque a la postre incide en la salud, teníamos que tener la misma historia. Pues desgraciadamente tenemos 17 historias clínicas electrónicas distintas, ¿no? Pues espero que en esta materia de las enfermedades profesionales y las enfermedades del trabajo no sigamos, diríamos, cosechando distinciones. Finalmente decir que junto a esa también necesaria armonización estadística y armonización de conceptos, tengo que señalar que ha habido, sin embargo, algo nuevo, que fue concretamente la creación, por ejemplo, del registro del PANOTRACS, concretamente las patologías no traumáticas. Al menos ahora ya podemos saber las que en principio son enfermedades profesionales, las que son enfermedades de trabajo. Pero, desde luego, queda mucho campo por hacer y, al final, como digo, no puede ser que el sistema general sanitario sea el que asuma todos estos que a la postre son costes sociales. ¿Por qué? Porque, desde luego, los riesgos laborales no solamente son un problema individual, sino que son un problema colectivo. Y, desde luego, lo que está claro, y con esto enlazo con el plan estratégico, no solamente basta con evaluar. Es decir, es más importante prevenir que no rehabilitar. Si os acordáis concretamente, cuando se creó la Ley, no General de la Seguridad Social, sino la Ley de Seguridad Social, asociada a las antiguas residencias, se crearon también los hospitales que eran de rehabilitación propiamente. Ahí, por ejemplo, en el complejo de Luca, ahí está un hospital que era monográfico de rehabilitación. Pues bien, como digo, vale más anteponer la prevención a la rehabilitación y creo que junto a esas pinceladas, como veis, no es que sea yo un talibán que haya que hacer tabula rasa, pero desde luego sí que me gusta siempre replantearme las cosas. Acaso sea que por una de mis tesis doctorales fue precisamente esta: los cuadros patológicos de los trabajadores asturianos en relación con su residencia y con su lugar ocupacional. Y no se pueden imaginar cómo incide el que vivas en un sitio u otro o el hecho de que trabajes en un sitio u otro. Eso se convierte o se traduce al final en el tipo de patologías que tienen concretamente los trabajadores. Porque hoy no tendremos mucho accidente de trabajo, pero desde luego lo que sí existe, no sé si es una pandemia o una epidemia, son pues esas patologías musculoesqueléticas, mucha ansiedad por ahí, muchos trastornos depresivos y, desde luego, muchos accidentes de tráfico. Y también me apuntó alguien por ahí, van apareciendo, así que para el año 2000, cuando se celebre el 50 aniversario de la Ley de Prevención, sobre todo lo que estudiarán son los riesgos emergentes. Aquí simplemente dejamos nota de que existen nuevos riesgos asociados a los nuevos tipos de trabajo. Y no digamos en el futuro, cuando yo veo a la gente que está de las 24 horas 18 mirando concretamente a un chisme que es un móvil, yo digo, ¿y qué enfermedades tendrán estos en el futuro? Porque resulta que asociados concretamente a los ordenadores ya tenemos reconocidas enfermedades profesionales. ¿Y cómo vamos a poder disociar en el futuro a alguien que se pasa 8 horas en el trabajo, pero 16 horas mirando concretamente en su tableta? ¿Sabrán en el futuro disociarlo? Ahí os lo dejo, con esa incógnita. Muchas gracias. Muchas gracias.